PBE y síndrome hepatorrenal, ¿sí? Lo que les pido ahora es que mantengan el micrófono muteado y que yo por el tema de los ruidos de fondo, y después cualquier cosa hacemos preguntas, ¿sí? Antes de mutearse, que alguien me diga si se ve la presentación. Sí, sí. Ahora sí. Ahí está en modo de presentación. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, la idea es hablar de estos 3 temas que muchas veces, digamos, se los ve juntos, ¿sí? Y se me ocurrió como para hacerlo un poquito más dinámico, ya que es lunes medio temprano, dinámico para mí, ¿no? Para no demorarme tanto, hacerlo a través de un caso clínico que aparte me parece un poquito más gráfico. Vamos a ir echando el caso clínico con algunos conceptos teóricos, ¿sí? Entonces, es un paciente de 58 años, varón, diabético tipo 2, que no utiliza insulina y es cirrótico por NASH. NASH es esteatohepatitis no alcohólica, o sea, hígado graso. Como descompensación de la cirrosis tiene síndrome cítico de hematoso, para lo cual está tratado con 200 miligramos día de espironolactona y 80 miligramos día de furosemida. También tiene varices esofágicas grandes que están tratadas con propanolol 40 miligramos cada 12 horas. Y si hacemos los scores para ver la severidad de la enfermedad hepática, es un paciente con un score de Child B, 8 puntos, ¿sí? Y un score de MELD, que es el score que se usa para trasplante, el score de MELD sodio, de 16 puntos, que es un puntaje bastante bajo, ¿sí? El paciente consulta guardia por bradiciquia y aumento del perímetro abdominal, ¿sí? Cuando revisamos tiene ascitis moderada, ¿sí? Edemas 3 septos en miembros inferiores y tiene flapping positivo. Recuerden que este paciente ya venía con diuréticos, y que venga con 200 miligramos de un diurético y 80 de otros y que tenga ascitis moderada y edemas 3 en 6, ya es como raro. O pasó algo o le está faltando dosis de diurético, ¿sí? Le hacemos un laboratorio, tiene 14.200 blancos, leucocitosis. Las células totales en líquido cítico son 1.700, 80% de las cuales son polimorfonucleares. Tiene una creatinina de 1,7, una bili total de 5, un INR de 2,6, el sodio sérico está bajo, de 129, el sodio urinario es de 6, con una albúmina de 3,2, y el Child subió a 10 puntos, es un Child C, y el MEL sodio subió de 16 a 31. Nuestro diagnóstico de ingreso es ascitis grado 2, peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Que probablemente haya precipitado esta bradiciquia, esta encefalopatía portosistémica. Esta sigla EPS es encefalopatía portosistémica o encefalopatía hepática, que también se llama. Hiponatremia, ¿sí? Tiene 129 de sodio. Y aquí, que es injuria renal aguda, acute kidney injury, ¿sí? Estos serían los diagnósticos grandes de ingreso, y después vamos a ir viendo un poquito más cada uno de ellos, ¿sí? Como conceptos, la presión portal en la vena porta normal es de 3 a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? Como ustedes recordarán, la vena porta se forma por la unión de la vena esplénica y las venas mesentéricas. Cuando el hígado sufre alguna noxa que lo lleva a tener una enfermedad crónica, cirrosis, el hígado se desestructura, le salen lo que llaman los nódulos de regeneración, que básicamente es fibrosis. Esta fibrosis aumenta la resistencia intrahepática al flujo sanguíneo, ¿sí? La sangre que está circulando por la vena porta tiene que hacer más fuerza, digamos, para poder pasar, con lo cual la presión aumenta, y tenemos una hipertensión portal leve cuando la presión portal sube de 6 a 10 milímetros de mercurio, y una presión portal clínicamente significativa cuando la presión en la vena porta es mayor a 10 milímetros de mercurio. La hipertensión portal lo que condiciona es que haya vasodilatación esplácnica. La vasodilatación esplácnica, a su vez, como está vasodilatado todo el lecho esplácnico, hace que haya más flujo sanguíneo en el lecho esplácnico. A su vez, la vasodilatación esplácnica hace que el riñón sense que no hay buena cantidad de sangre, ¿sí? Y hay una sensación como de hipovolemia efectiva y de hipotensión arterial. De hecho, los pacientes con cirrosis suelen ser hipotensos, y a mayor deterioro de la función hepática, a mayor hipertensión portal,
el paciente tiene más hipotensión arterial. Esta hipovolemia efectiva hace que se activen los sistemas vasoactivos, renina, angiotensina, aldosterona, se empieza a retener agua, sodio y hay un estado de hipervolemia. Esta hipervolemia aumenta el volumen minuto cardíaco, entonces llega más sangre al lecho esplácnico, aumentando todavía más este flujo esplácnico, que aumenta más la hipertensión portal, si hay más sangre que llega a través de las venas mesentéricas a la vena porta, y como sistema para intentar descomprimir un poco todo este circuito de alta presión, se abren colaterales venosas, así se forman las varices esofágicas, y se forman algunas colaterales que bypasean el hígado y llega directamente sangre a la circulación general, y esto puede precipitar la encefalopatía portosistémica o encefalopatía hepática. Mientras que la retención renal de sodio y agua y el estado de hipervolemia generan el síndrome ascítico edematoso, ¿sí? Esta es la fisiopatología de por qué alguien tiene ascitis. Aumento de la presión portal, vasodilatación esplácnica, aumento del flujo esplácnico, hipovolemia efectiva, sistema renina, angiotensina, aldosterona, retenemos sodio y agua. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Que alguien tenga ascitis no es sinónimo de cirrosis ni de hipertensión portal. La ascitis puede tener distintos orígenes. Alguien puede tener ascitis por insuficiencia cardíaca congestiva, por insuficiencia renal crónica, por problemas peritoneales, ¿sí? Por tuberculosis peritoneal, por carcinomatosis peritoneal, ¿sí? Cada vez que ven ascitis no quiere decir que esto es cirrosis ni que es hipertensión portal. Si cuando yo punzo el líquido ascítico y al mismo tiempo obtengo las mismas muestras en sangre, hago lo que se llama el GASA, que es el gradiente de albúmino cero acítico, ¿sí? Básicamente el resto de la albúmina en sangre menos la albúmina en ascitis. Si esto me da mayor a 1,1, tengo un 97% de certeza que esta ascitis, que este líquido ascítico, es por mecanismo de hipertensión portal, ¿sí? Si la ascitis me da menor a 1,1, tengo que pensar en otros orígenes. Y también hago un juego con la cantidad de proteínas totales que va a tener este líquido. Entonces, un GASA mayor a 1,1 en líquido ascítico es orientativo, ¿sí? Casi de certeza, para hipertensión portal. El síndrome ascítico edematoso es la complicación más frecuente de los pacientes con cirrosis. Implica un grave trastorno de lo que es la hemodinamia hepática y sistémica. La mitad de los pacientes con cirrosis desarrollan ascitis a cabo de 10 años de la enfermedad. O sea, esto hay que verlo de otra manera. Yo hoy veo un paciente con ascitis, tengo que entender que hace probablemente 6, 8, 10 años que este paciente tiene cirrosis, ¿sí? La cirrosis tiene dos grandes estadios, lo que se llama cirrosis compensada, que puede durar 6, 8, 10 años tranquilamente, y cuando ya empiezan a haber complicaciones, sangrado varicial, encefalopatía, ascitis, falla renal, eso ya se llama cirrosis descompensada, y es cuando el paciente tiene alterada su calidad de vida y sus posibilidades de sobrevida. Cuando alguien tiene ascitis, se suele asociar esto progresivamente a un deterioro de la función renal. Las complicaciones asociadas de la ascitis son trastornos de la absorción intestinal, ¿sí? Hay edema de la pared intestinal, como aumenta la presión intraabdominal puede haber hernias, es muy común el paciente con ascitis que tiene hernia umbilical o que tiene hernias inguinales, disminución de la ventilación pulmonar, ¿sí? Hay mayor presión en el abdomen que dificulta la excursión de los pulmones. Si se infecta tenemos lo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, se asocia hiponatremia, que es una hiponatremia de tipo dilucional, o sea, no es que el paciente le baja el sodio, sino que es un paciente que le sobra agua, ¿sí? Entonces, cuando vamos a medir el sodio está disminuido, como ustedes tiraran un puñado de sal en una olla o tiraran un puñado de sal en una pileta de natación, ¿sí? La cantidad de sal va a ser menor en la pileta de natación justamente porque en realidad hay más agua. Y hay también, por supuesto, insuficiencia renal funcional. La ascitis se clasifica en 3 grados clínicos, que es grado 1, grado 2 y grado 3, leve, moderado, severa. El grado 2 es el que tiene nuestro paciente. El grado 1 es un grado que es por imágenes. Si yo reviso al paciente no me doy cuenta, pero si le hago una ecografía, una tomografía, una resonancia, me informan que hay líquido ascítico. El grado 2 es cuando me doy cuenta clínicamente, ¿sí? Lo reviso y puede estar muy panzón, o cuando le hago percusión de abdomen, está mate, sobre todo en las zonas de declive. Es importante por ahí girar al paciente para ver que cuando está acostado boca arriba, lo percuto y es mate, y si lo pongo de costado con ese lado que era mate hacia arriba, digamos,
esa parte pasa a ser timpánica porque el líquido se fue hacia abajo. Grado 3 es una asitis severa de gran volumen que puede dificultar un poquito la respiración del paciente, puede estar disneico. Y la definición de refractaria es una clasificación, digamos, ya más bien de tipo funcional. Cuando yo le doy tratamiento al paciente, dependiendo de cómo se comporte el paciente con el uso de diuréticos, yo puedo decir que es un paciente respondedor o es un paciente refractario. Si es un paciente refractario, hay dos tipos de refractariedad, si hay dos tipos de no respuesta. Lo que se llama asitis resistente, que es cuando yo le doy dosis máximas de diuréticos y el paciente sigue teniendo asitis y no responde, ¿sí? Esto es resistente, o asitis intratable, que es, no importa qué dosis de diurético le doy, desarrolla complicaciones, efectos adversos de los diuréticos, ¿sí? Entonces, refractaria puede ser resistente cuando doy dosis máxima de diuréticos y el paciente no responde. Esto es cuando el paciente no baja adecuadamente de peso, ¿sí? Bajar adecuadamente de peso cuando alguien tiene asitis y edemas es más o menos bajar entre 1,2 kg a 1,5 kg por día. Si tiene solo asitis, puede bajar entre 500 a por ahí 700, más o menos 750 mililitros por día. Eso sería una buena respuesta. Si tiene solo edemas, con que baje 500 miligramos por día, está bien. Si no baja eso el paciente, se dice que es una asitis resistente. Cuando uno da como diurético espironolactona, la espironolactona tiene una latencia para su inicio de acción de más o menos 3 días, ¿sí? O sea, si yo doy hoy a alguien 100 miligramos de diuréticos, le doy esto junto con dieta hiposódica, ¿sí? Para que no siga generando asitis, hasta miércoles o jueves el paciente no va a empezar a responder. Y es importante pedirle al paciente que se pese todos los días en la misma balanza, con la misma ropa o sin ropa, por ejemplo, si tiene una balanza de baño para pesarse en su casa, para de esta manera ir controlando la respuesta y el descenso de peso. Es un paciente que yo le doy diuréticos hoy, lo peso hoy en consultorio, le digo que se pese cuando llegue a la casa y que anote todos los días cuánto pesa y me lo vuelvo a citar para el lunes que viene y veo más o menos cuánto bajó de peso. Y más o menos con eso me doy cuenta si está teniendo buena respuesta o no. También le pido para el lunes que viene un laboratorio con una función renal y un ionograma y un sodio urinario, ¿sí? Si el paciente está haciendo bien la dieta hiposódica, va a tener un sodio urinario más bien bajito. Si me da 100 miligramos de sodio urinario, quiere decir que va a estar comiendo sodio, con sodio seguramente. Entonces decíamos que cuando alguien tiene síndrome ascítico hematoso tenemos estas posibilidades de tratamiento. La dieta hiposódica, los diuréticos, que son estos a estas dosis, paracentesis evacuadoras, TIPS, y por supuesto tiene que ser evaluado para trasplante hepático. La dieta hiposódica da una respuesta parcial a los diuréticos, ¿sí? No es que porque alguien coma sin sal va a dejar de tener asitis, pero colabora con lo que es el tratamiento. Los diuréticos se dan en esas dosis porque dosis mayores no demostraron ser útiles y hay mayor chance de eventos adversos. Las paracentesis evacuadoras se utilizan, por ejemplo, cuando el paciente tuvo asitis intratable, ¿sí? O tuvo asitis refractaria, entonces ya no le puedo dar diuréticos, entonces lo cito cada tanto al paciente, en realidad el paciente decide cuándo ya no soporta más la cantidad de asitis que tiene, viene, lo punzo, le puedo llegar a sacar 5, 8, 10, 12, 15 litros para que se sienta más confortable. El TIPS es un dispositivo que se pone por hemodinamia, se pone por cateterismo, ¿sí? Se pone por punción yugular, se baja, ¿sí? Por la yugular hasta encontrar la rama de la suprahepática derecha y se perfora la vena, se perfora parte del parénquima hepático hasta encontrar una rama de la porta y se pone un dispositivo que es el TIPS justamente, que es como un stent, ¿sí? Que lo que hace es comunicar la rama de la porta con una rama de la suprahepática, la rama derecha de la suprahepática en general, porque es la que es anatómicamente más fácil de acceder. Y es una manera de descomprimir la presión portal y de bajar la cantidad de asitis que tiene el paciente. Y por supuesto con el trasplante hepático se va la cirrosis y también se va la asitis. Hay que tener en claro cuáles son las pautas de suspensión de los diuréticos. Hiponatremia, hipercalemia, encefalopatía, infecciones, falla renal, falta de respuesta, hemorragia digestiva alta y cualquier descompensación clínica. Cuando un paciente que tiene cirrosis y asitis tiene cualquier grado de descompensación clínica, lo que sea que le pase,
le suspendo los diuréticos, aunque sea momentáneamente, hasta entender qué le está pasando, y una vez que el paciente está estabilizado, veo si puede volver a utilizar los diuréticos o no. Los cirróticos en general, cuando se descompensan y superan ese episodio de descompensación, muchas veces ya no vuelve a ser el mismo paciente que antes, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, que pasó de un MEL de 16 a un MEL de 31, probablemente mejore, vamos a verlo en el caso clínico, pero no va a quedar con el mismo estatus basal de antes, no va a quedar con un MEL de 16, ¿sí? Lo más probable es que quede con el hígado un poquito más golpeado. Entonces, decíamos las pautas de suspensión. Nuestro paciente tenía hiponatremia, que es una causa de suspensión, tenía encefalopatía portosistémica, sí, tenía flapping, que es una encefalopatía portosistémica grado 2, estaba infectado, sí dijimos que tenía una peritonitis bacteriana espontánea, la PBE se define con más de 250 glóbulos blancos en líquido acítico, y si vemos el cuadrito del laboratorio de ingreso, tenía 1700 glóbulos blancos con 80% de polimorfos, esto es muchísimo más que 250, ¿sí? Entonces, estaba infectado, tenía falla renal con creatinina 1,7, tenía flapping, tenía hiponatremia, tiene todos los motivos, ¿sí?, para suspender el tratamiento diurético. Entonces, sospechamos una infección por esta descompensación clínica, deterioró el child, deterioró el MEL, tiene insuficiencia renal, tiene encefalopatía, empeoró su función hepática. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Suspendemos los diuréticos, como dijimos, punzamos el líquido acítico, le hacemos cultivos de sangre a ver si también tiene alguna infección que se haya extendido a la sangre, expandimos con albúmina, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito más esto, revisamos la medicación concomitante a ver si hay que suspenderle alguna otra cosa, y tenemos que definir si le vamos a dar antibióticos empíricos o no. Este paciente ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos que está infectado, entonces este paciente no sería antibiótico empírico, sino que es un antibiótico indicado por la peritonitis bacteriana espontánea. La PBE, peritonitis bacteriana espontánea, se diagnostica entonces con más de 250 glóbulos blancos en líquido acítico, polimorfonucleares en líquido acítico, perdón. Tiene una prevalencia de los pacientes cirróticos que están dando vueltas por la calle de 1,5 a 3%, y de 10% en los pacientes hospitalizados por cualquier motivo. O sea, cualquier paciente cirrótico que se interna por cualquier causa, 10% de esos pacientes tiene una PBE y no le dio ningún tipo de síntomas. La mortalidad, aún con diagnóstico y tratamiento precoz, es del 20%. Los síntomas que suele dar es dolor abdominal, vómitos, diarrea, aumento del CIRS, ¿sí?, de la respuesta inflamatoria sistémica, puede haber encefalopatía hepática, empeoramiento de la función hepática basal, esto ya no es una cosa clásica de la PBE, sino que es algo de cualquier infección, pero si un paciente con cirrosis tiene encefalopatía, empeora su función hepática basal, ¿sí?, sube la bilirrubina, baja la concentración de protrombina, es algo que me tiene que hacer sospechar que tiene una infección. La infección más común en la cirrosis es la PBE. Puede chocarse, puede tener insuficiencia renal, y muchas veces es asintomática, por esto que yo les decía, ¿sí?, prevalencia del 1,5 a 3% o del 10% de los pacientes hospitalizados por cualquier causa y no tienen ningún tipo de síntomas. Se diagnostica entonces con más de 250 polimorfos en el recuento de líquido acítico, y si yo le hago un cultivo solamente es positivo en el 40% de los casos. O sea, el 60% de los cirróticos que tienen una PBE no encontramos bacterias en el líquido acítico. Esto no quiere decir que no las tengan, quiere decir que el inóculo bacteriano es bajo, ¿sí?, y no lo llegué a pescar, digamos, ¿sí? La mayor parte de los gérmenes, por supuesto, son gérmenes gram negativos que vienen desde el intestino. Los pacientes con cirrosis, a mayor deterioro de la función hepática, mayor presión portal, tienen más permeabilidad intestinal, entonces tienen más pasaje de gérmenes del intestino hacia la sangre, ¿sí? De ahí van, o sea, del intestino van a los ganglios mesentéricos, los ganglios mesentéricos van a la sangre, de ahí salen a todos lados y pueden infectar el líquido acítico, ¿sí? Y como la mayor parte de los gérmenes intestinales son bacilos gram negativos, es lo principal que puede causar la PBE. ¿Cómo tratamos una PBE? Tenemos que evitar los antibióticos que sean nefrotóxicos, ¿sí? La PBE se suele asociar a falla renal, entonces si aparte le agregamos antibióticos nefrotóxicos, o si porque el paciente tenía dolor le ponemos AINES, estamos empeorando la función renal del paciente. En general elegimos cefaloporinas de tercera generación, ceftriaxona por lo común.
Alternativamente, amoxicilina y ácido clavulánico, que se puede empezar por vía endovenosa y después rotarlo a vía oral. Y también se puede utilizar quinolonas, primero por vía endovenosa y rotar a vía oral. El tema de las quinolonas es que están desarrollando muchísima resistencia porque se vienen usando en los pacientes con cirrosis desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando un paciente también tiene PV, además de los antibióticos, lo que está demostrado es que hay que tratarlo junto con antibióticos con albúmina. La albúmina es un expansor plasmático que tiene propiedades como expansor plasmático, pero también tiene propiedades en cuanto a la mejoría de la función del sistema inmune, ¿sí? Tiene propiedades oncóticas y no oncóticas. ¿Cuánto se usa de albúmina? 1,5 gramos por kilo el primer día y 1 gramo por kilo el tercer día. ¿Sí? O sea, lo interno hoy con una PBE, le pongo antibióticos, le saco los diuréticos, le saco cualquier cosa nefrotóxica que tiene, le pongo 1,5 gramos de albúmina por kilo de peso del paciente hoy, y dentro de 48 horas mantengo el antibiótico, lo mantengo sin diuréticos y le pongo 1 gramo por kilo de albúmina. Esta intervención, antibióticos más albúmina, y esto sí lo tienen que saber, así que yo estaría sacándole fotos a la pantalla porque no les voy a dejar el power. Esta intervención disminuyó la incidencia del síndrome paternal del 30 al 10%, ¿sí? Y disminuyó la mortalidad de 29, o sea, también digamos de un 30% a un 10%, ¿sí? O sea, ¿cómo se trata la PBE? Con antibióticos, en general cefalosporinas de tercera, y albúmina. ¿Por qué? Porque disminuye la albúmina la incidencia de síndrome hepatorenal y disminuye la mortalidad. ¿Es útil en todos los grupos de pacientes? Sí, pero en el grupo que más se beneficia es el paciente que está peor, obviamente. ¿Cómo se definió peor? Por bilirrubina mayor a 4 o creatinina mayor a 1. ¿Sí? Una vez que diagnostiqué la PBE y que le hago este tratamiento que acabo de comentar, lo tengo que repunzar a las 48 horas. O sea, el miércoles, junto con el gramo por kilo de albúmina, le repunzo la panza. Y ahí tengo que evaluar si el paciente está respondiendo o no. ¿Cómo sé si respondió? Porque por lo menos tiene que haber bajado un 25% el recuento de polimorfos nucleares basales, ¿sí? Si tenía 1000, tengo que tener por lo menos 750 a las 48 horas para decir que está respondiendo, ¿sí? La tasa de resolución es entre el 80 al 100% con cefalosporina de tercera. Si a las 48 horas no hubo una buena respuesta, tengo que considerar que el paciente puede tener un germen resistente a la cefalosporina de tercera generación o puede tener una peritonitis secundaria, o sea, no una PBE, que es la espontánea, sino una secundaria. ¿Secundaria qué? En general a una perforación. Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, decime. Una disminución del 25% de los polimorfos nucleares me está diciendo de que a las 48 horas de que hay respuesta. Sí. Ah, Sí. No ok. quiere decir que, no quiere decir que está curado. El tratamiento no es por 48 horas. Porque el tratamiento en general es por 7 días, excepto que tenga bacteriemia que lo tenés que extender. Pero vos querés saber pronto. Viste, los médicos somos, en general, como que queremos saber pronto las cosas, somos como ansiosos. Entonces, lo que se sabe, digamos, como esta enfermedad, la cirrosis, y cuando tiene una PBE, tiene una alta mortalidad, ¿sí? Se mueren mucho los pacientes que tienen PBE. Yo no puedo esperar 5, 7, 10 días para saber si se curó. A las 48 horas yo ya quiero saber si el paciente va bien o tengo que cambiar mi tratamiento. Entonces lo repunzo a las 48 horas. Si bajó un 25% o más, me quedo tranquilo. El paciente va bien. Si no respondió un 25%, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Ahí tengo que pensar, lo tengo que recultivar. Una cosa es que no haya bajado un 25%, pero haya bajado un 20%. Y otra cosa es que no haya bajado nada o que haya subido el recuento celular, ¿sí? Si bajó un 20% y por ahí lo repunzo el mismo miércoles a la noche, ¿sí? O lo repunzo el jueves a la mañana, porque quizás le faltó un toquecito de tiempo, ¿sí? Ahora, si se mantuvo igual el recuento o si subió, por ahí le tengo que hacer una tomografía de abdomen para ver que no esté perforado, o tengo que considerar agregar otro antibiótico,
o hablar con la gente del laboratorio a ver si no tiene flora polimicrobiana, que eso también es un diagnóstico de perforación, ¿sí? Cuando tiene más de un germen, tiene bacilos gram negativos, tiene bacilos gram positivos, tiene hongos, todo eso me está hablando de que probablemente el paciente se haya perforado el intestino, ¿sí? Pero entonces, a las 48 horas repunzo para estimar si está respondiendo o no. En caso que esté respondiendo, lo dejo con ese tratamiento hasta completar 5 a 7 días de tratamiento. En general, 5 días de tratamiento endovenoso suele estar bien, excepto en casos muy puntuales. Muchas gracias. De nada. Entonces, al paciente lo vuelvo a hacerle un laboratorio, ¿sí? Teníamos estos valores de ingreso, ¿no? ¿Sí? Lo que me preocupaba era esta creatinina de 1,7. El riñón es un termómetro de mortalidad en el hígado, ¿sí? Un paciente con cirrosis que deteriora la función renal es un paciente que se va a morir pronto, ¿sí? Es un parámetro al cual le tengo que prestar mucha, pero mucha atención. Entonces, que un cirrótico, ustedes saben que la creatinina puede salir de dos lados, de la síntesis hepática o del metabolismo muscular, ¿sí? Cuando un paciente tiene cirrosis, el hígado no le funciona bien, entonces la síntesis de creatinina es pobre. En general, entonces, el paciente empieza a utilizar las proteínas del músculo para poder hacer las funciones celulares, entonces se va atrofiando el músculo, entonces tampoco tiene mucha creatinina. Entonces, que un paciente tenga 1,7 de creatinina equivale a que cualquiera de nosotros tengamos 8 de creatinina, ¿sí? O sea, 1,7 en un paciente con cirrosis y ascitis es gravísimo. Entonces, acá es una foto clásica que es de una revista que se llama Gastroenterology, ¿sí? Es del año 70, y es cuando se empezó a estudiar y a entender un poquito mejor el síndrome hepatorrenal. Entonces, cuando un paciente tiene 1,7 de creatinina, tiene disfunción renal, yo tengo que ver si se trata de síndrome hepatorrenal, si se trata de una disfunción renal aguda, y antes estas dos entidades se consideraban entidades independientes, ¿sí? O era un hepatorrenal o era una insuficiencia renal aguda. Y acá esta preguntita de si es lo mismo, yo le sacaría el signo de pregunta porque hepatorrenal y AKI es lo mismo. El hepatorrenal, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, es un subtipo de AKI. Para que ustedes entiendan el hepatorrenal, la foto A, la foto de la izquierda, es un paciente que, de la década de 70, que tenía una PBE y empezó a deteriorar la función renal. Se sabía que había algo que era el síndrome hepatorrenal, el síndrome hígado-riñón, que se llamaba en ese momento, que cuando alguien tenía mal el hígado, en algún momento tenía mal el riñón. No se sabía por qué. Entonces a este paciente le hicieron un tirito de contraste, ¿sí? Y vieron que no se tenía la silueta renal. Entonces dijeron, entonces, cuando alguien tiene disfunción renal en el contexto de cirrosis con ascitis, es porque hay una intensa vasoconstricción renal. El contraste no lograba llegar a la silueta renal. Este mismo paciente claramente no le fue bien porque la foto B es una foto post-mortem, inmediatamente post-mortem, donde le vuelven a hacer un tirito de contraste y se tiñe perfectamente el riñón. Entonces se entendió acá que esta intensa vasoconstricción renal era un trastorno funcional y no anatómico. No es que el paciente había dejado de tener venas en el riñón, no es que el paciente había trombosado, ¿sí? Sino que simplemente era una vasoconstricción, era un mecanismo fisiopatológico y no un mecanismo anatómico, ¿sí? Hoy se sabe que en realidad esta vasoconstricción está precipitada por vasodilatación del flujo esplátnico, ¿sí? Hoy se sabe esto, ¿sí? Vamos a ir 20.000 diapositivas para atrás. Esto es todo lo que no tiene que hacer un docente, ¿sí? Esta vasodilatación esplácnica es lo que está condicionando esta hipovolemia efectiva, esta hipotensión, esta activación de los sistemas vasoactivos, hace que se retenga sodio y agua, y una manera de retenerlo es que haya una intensa vasoconstricción renal. Cuando este mecanismo está muy aumentado, ¿sí? Empiezo a tener estas alteraciones que vemos acá en la foto A, ¿sí? Entonces, hay vasoconstricción renal a consecuencia de la vasodilatación esplácnica
Y esto ocurre por un mecanismo que es funcional y no anatómico. La insuficiencia renal en el paciente con cirrosis, dijimos que la cirrosis lleva a vasodilatación arterial esplácnica, a reducción del volumen arterial efectivo, activación de los sistemas neurohormonales, retención de sodio y agua, disfunción cardíaca y vasoconstricción renal. Todo esto lleva a la insuficiencia renal. Y estos son los mecanismos típicos de la cirrosis. Mecanismos a nivel hepático, a nivel esplácnico, a nivel cardiovascular, y todo esto es sensado por el riñón. Ahora bien, además, el paciente puede estar sometido a infecciones, a translocación bacteriana. Estas dos cosas llevan a un aumento de citoquinas, hay una reducción del óxido nítrico sintetasa. Entonces, el óxido nítrico, ustedes saben que es un vasodilatador. Cuando hay disminución de óxido nítrico sintetasa, como ocurre en la cirrosis, hay disminución de los factores que generan vasodilatación. PAMPs y DAMPs son productos del metabolismo bacteriano que colaboran con la aparición de citoquinas y colaboran con la vasoconstricción renal. Todas estas situaciones funcionales llevan a disminución de la resistencia vascular renal, aumento de la permeabilidad de los capilares renales, aumento del estrés oxidativo y apoptosis de las células tubulares. O sea, este mecanismo funcional termina con un segundo golpe que lo puede dar una infección o una translocación bacteriana, que termina con apoptosis de células tubulares, o sea, termina con un mecanismo que lleva a un daño anatómico, ¿sí? O sea, esto que decíamos que era funcional, empieza siendo funcional, pero si se agrega alguna otra cosa, al daño funcional se le suma un daño parenquimatoso, ¿sí? Apoptosis de la célula. Entonces, son dos mecanismos que pueden coexistir que llevan a la insuficiencia renal, y por esto es que es tan grave la falla renal en el paciente con cirrosis. Los criterios que digo, ¿sí? Que son de disfunción renal en los pacientes en general, ¿sí? Están establecidos por los nefrólogos, y el ACI, ¿sí? La insuficiencia renal aguda, pertenece a estos criterios, ¿sí? Yo también esto le sacaría una fotito. ¿Cómo se define ACI? Por la reducción abrupta, y abrupta se llama en las últimas 48 horas de la función renal. ¿Y qué quiere decir esto? Que aumenta la creatinina basal más de 0,3 miligramos por decilitro, o aumenta más de un 50%. O sea, yo tengo un paciente, antes se decía que si el paciente tenía más de 1 de creatinina o más de 1,4 de creatinina, el paciente con cirrosis tenía insuficiencia renal. Después nos dimos cuenta los médicos que tener 1,4 de creatinina en un paciente con cirrosis era un montón. Entonces, buscamos otras formas de definir esto, y aunque el paciente tenga en plasma una creatinina normal, si esta creatinina aumentó más de 0,3 en 2 días, ya es grave. O sea, yo tenía hoy un paciente que tiene 0,6 de creatinina, y en 48 horas el paciente tiene 1,1, ¿sí? Es una disfunción renal importante. Si yo no tengo una creatinina de el último tiempo, ¿sí? Pues no tengo siempre creatinina de los últimos 48 o 72 horas del paciente, la creatinina basal la tomo como la última creatinina que yo tenga en los últimos 3 meses. Se interna hoy, ¿sí? Que estamos en junio, la última creatinina que tenga entre marzo y ahora, esa va a ser la creatinina basal del paciente. Si esa creatinina subió más de 0,3, aumentó más de un 50%, tengo que decir que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda tiene 3 estadios. El estadio 1, que es cuando es el estadio de la definición, digamos, cuando aumenta más de 0,3 o aumenta más de un 50% de la basal. El estadio 2, cuando aumenta de 2 a 3 veces la creatinina basal. Y el estadio 3 es cuando aumenta más de 3 veces, o llega a tener una creatinina más de 4, o el paciente tiene que dializar, ¿sí? Estos son los estadios del ACI. Y por supuesto, tener un estadio 3 es mucho peor que tener un estadio 2 o que tener un estadio 1. ¿Cuál es la prevalencia del ACI en pacientes internados? Creatinina mayor o igual a 1,5 lo tiene un 12% de los pacientes, ¿sí? Y
que esto es la definición vieja de insuficiencia renal aguda, cuando no tomábamos estos criterios que digo. Ahí la falla renal que decíamos los hepatólogos que tenían los pacientes con cirrosis era de un 12%. Si cambiamos nosotros la definición y empezamos a evaluar a los pacientes según el KDIGO, según AKI, vemos que la prevalencia de disfunción renal en pacientes internados es más del doble, ¿sí? O sea, antes nos estábamos perdiendo de pesquisar a un montonazo de pacientes que en realidad tenían insuficiencia renal, pero la definición que utilizábamos no nos permitía pesquisarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el paciente con disfunción renal se muere más, como yo decía antes, ¿sí? La línea de abajo es la línea de los pacientes que tienen AKI, y la línea de arriba es la que estaba evaluada con la definición anterior, ¿sí? El que no tiene insuficiencia renal, digamos, tiene más sobrevida que el que tiene insuficiencia renal. Una cosa que yo no dije antes es que el AKI, estadio 1, el de la definición, se divide en 1A y en 1B. El 1A es el de la definición, ¿sí? Mientras que el 1B es cuando tiene más de 1,5. El valor absoluto de la creatinina es importante y también es importante la progresión del AKI. Si un paciente pasa de un estadio 1 a un estadio 3, es más grave que pasar de un estadio 1 a un estadio 2, ¿sí? Tiene menos chance de resolución espontánea. Entonces, cualquier grado de insuficiencia renal que tenga un paciente se lo llama AKI, ¿sí? El AKI puede ser prerrenal, renal o posrenal, ¿sí? Cualquier insuficiencia renal siempre, toda la vida médica la van a englobar en estas causas. En los pacientes con cirrosis, el 50% de las fallas renales son de causa prerrenal. Por ejemplo, por exceso de diuréticos, por hemorragias digestivas, por otras hemorragias gastrointestinales, y sobre todo se ve AKI 1A, la más leve. En este caso hay que discontinuar los nefrotóxicos y expandir al paciente. Obviamente si tiene una hemorragia digestiva hay que solucionarlo. 35% de las causas son por necrosis tubular aguda, por ejemplo, por una sepsis, por hipovolemia, por nefrotóxicos, una glomerulonefritis membranoproliferativa, por la pigmenturia. ¿Qué es la pigmenturia? La bilirrubina alta, mucha bili, es tóxica para los túbulos renales, ¿sí? Y lleva a necrosis tubular aguda. Esto por lo general es una AKI 1B, AKI 2 y frecuentemente una AKI 3 cuando hay NTA. Tenemos que ver, como habíamos dicho antes, un paciente puede empezar, por ejemplo, con una hemorragia digestiva alta, una causa prerrenal, un AKI 1A, una cosa leve, pero si yo no soy enérgico y rápido en solucionar esto, la hipovolemia lleva a NTA y la NTA desemboca en empeoramiento de la función renal, ¿sí? El resto de las causas de insuficiencia renal son las causas posrenales, que son las causas infrecuentes, que son en general causas obstructivas. De todas las causas de insuficiencia renal aguda, tener síndrome hepatorrenal es la más grave, es la que hace que el paciente se muera más rápido, ¿sí? La mayor parte, ¿sí? Un 80% de los pacientes están muertos a los 90 días, ¿sí? Mientras que si tiene falla renal por hipovolemia o por una nefropatía parenquimatosa, la falla renal no condiciona tanta mortalidad, ¿sí? O sea, dentro de las AKI tener síndrome hepatorrenal es la peor de las posibilidades en términos de sobrevida. Entonces, ¿cómo definimos actualmente síndrome hepatorrenal? Es un tipo de AKI, o sea, es un tipo de insuficiencia renal, que no mejora tras 48 horas de suspensión de diuréticos y de expandirlo con albúmina al paciente. Me tengo que asegurar que el paciente no esté chocado, o sea, que no tenga otra causa que me justifique esta insuficiencia renal, que no tenga drogas nefrotóxicas como otra causa que me justifique la insuficiencia renal, y obviamente que no sea un paciente que venga ya con insuficiencia renal crónica por cualquier motivo. El tratamiento del síndrome hepatorrenal es albúmina, terlipresina y trasplante hepático. La terlipresina es un fármaco que es un vasoconstrictor, es un potente vasoconstrictor. Entonces parece medio una ridiculez, ¿no? El paciente tiene una intensa vasoconstricción renal, como yo mostraba en la fotito A y B del tipito que se murió, ¿sí? Entonces,
si lo que tenía ese paciente era una vasoconstricción, ¿por qué le doy un vasoconstrictor? Tendría que darle un vasodilatador, ¿no es cierto? Pero el problema no está en el riñón, acuérdense, que el problema está disparado por la vasodilatación del lecho esplácnico. Sobre eso es lo que yo tengo que actuar y sobre eso es lo que actúa la terlipresina. Yo estoy con la terli, estoy generando vasoconstricción del lecho esplácnico y eso me va a mejorar la vasoconstricción renal, ¿sí? No es un problema renal, sino que el riñón está pagando la consecuencia de la vasodilatación esplácnica, ¿sí? Entonces este paciente se internó, suspendimos los diuréticos, lo cultivamos, le dimos albúmina por la PB, la dosis que comentaba antes, 1,5 al primer día y 1 al tercer día, le dimos antibióticos, reevaluamos a las 48 horas, vimos que el líquido acítico, la cantidad de polimorfos había bajado a 500, ¿sí? Así que era un buen descenso, había mejorado el sodio, ¿sí? Teníamos 129, subió a 133, la creatinina pasó de 1,7 a 0,9, somos unos capos, y de 14.200 de blancos bajó a 3.800, ¿sí? La verdad que el paciente mejoró todos sus parámetros. A la semana le dimos de alta y tenemos que darle de alta teniendo una precaución. Los pacientes que tienen una PBE tienen mucha chance de volver a hacerla. ¿Cuánto es mucha chance? 70% de volver a tenerla. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama profilaxis secundaria, ¿sí? Está lo que es la profilaxis primaria, que es cuando yo quiero evitar que la tengan por primera vez, ¿sí? Esto lo hago, por ejemplo, cuando el paciente tiene una hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva alta genera translocación bacteriana y genera PB. Entonces al paciente cirrótico que tiene un sangrado le doy antibióticos. Y esto es profilaxis primaria. Cuando el paciente ya tuvo una PB, yo quiero evitar que la vuelvan a tener. Entonces hago profilaxis secundaria, profilaxis de la nueva aparición. Entonces este paciente se va con quinolonas, y por eso yo decía que las quinolonas tienen una alta tasa de resistencia, se dan con quinolonas, un comprimido por día, de por vida o hasta el trasplante, ¿sí? O sea, se va de alta con 500 miligramos de ciprofloxacina por día de por vida o 400 miligramos de norfloxacina de por vida, ¿sí? Y lo mando de alta sin diuréticos para ver un poquito cómo va a seguir. Entonces, la verdad que como todo esto dio bien, yo me considero que fui exitoso con el tratamiento de mi paciente, que mejoró todos sus parámetros, que curó la PBE, que mejoró la falla renal y que subió el sodio. Ahora, los pacientes con cirrosis, siempre nos hacen algún truquito, ¿sí? Siempre nos hacen alguna cosa, y es esto que yo les decía, que después de una infección no queda el mismo paciente que yo basalmente tenía. Entonces, me lo cité a las 2 semanas para control y lo vuelvo a ver. Los glóbulos blancos eran normales, 6.700. La creatinina, que había bajado, ¿sí?, a 0,9, subió a 2,1, o sea, está incluso peor que cuando yo lo interné. La bili, ¿sí?, que tenía de 5 cuando estuvo mal el paciente, estaba en 4,4. La síntesis hepática de 2,6 está en 1,5, o sea que está alterada la función hepática del paciente. El sodio bajó de 133 a 127 y la albúmina se mantuvo igual. Sigue siendo un Child C, ¿sí?, con 10 puntos, y pasó de 31 a 26, que si bien es mejor que el 31, no quedó como el 16 que yo tenía antes del paciente, y tampoco quedó con los 8 puntos de Child y Child B, ¿sí?, sino que quedó en un peor estatus funcional que lo que yo tenía antes del paciente. Y fíjense que al paciente yo lo mandé de alta sin diuréticos. Entonces, estos 127 de sodio que yo tengo acá, no es por los diuréticos, no es por hiponatremia como efecto adverso del diurético. Esta creatinina de 2,1 no es por nefrotoxicidad del diurético porque está sin diurético. Todo esto es real del paciente a los 15 días después de la infección y a los 15 días después de la mejoría, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es que el paciente, por definición, acá tiene un AKI2, ¿sí?, una creatinina entre 2 y 3, lo expando con albúmina por 48, o sea, lo vuelvo a internar, lo expando con albúmina por 48 horas, reviso la medicación concomitante, le pregunto 1000 veces que no esté tomando los diuréticos por su cuenta, que no haya tomado diclofenac, que no haya hecho ninguna cosa rara, y a las 48 horas de expandirlo con albúmina, le vuelvo a pedir una creatinina. Yo lo que quiero es que haya mejorado esta creatinina de 2,1, pero lo que tiene es una creatinina de 2,7. Y por definición habíamos dicho que el síndrome hepatorrenal, volvemos para atrás, es
la no mejoría tras 48 horas sin diuréticos y expansión con albúmina. Entonces, este paciente lo que tiene es un síndrome hepatorrenal. Le doy terlipresina en dosis de 1 miligramo endovenoso cada 4 o cada 6 horas y cada vez que le doy terlipresina le paso albúmina, o sea, terli y albúmina cada 4 o cada 6 horas. En general, la terlipresina es un vasoconstrictor muy potente. En general, uno empieza con 0,5 miligramos, ¿sí? Por lo menos el primer día, y después le subo. Y uno trata de darlo al principio cada 6 horas y después lo paso a cada 4 horas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean acá es que tener una infección es un precipitante de síndrome hepatorrenal, ¿sí? Que la pueden hacer lejana al momento de la infección. Incluso le di el alta diciendo, che, estás mejor, te vas de alta. Y a los 15 días el paciente está muchísimo peor. ¿Cuánto tiempo doy la terli con albúmina? Lo que dice acá el pie de la diapositiva. Por las guías tienen que ser 14 días de tratamiento o hasta lograr una creatinina de 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque es la definición vieja la que se sigue utilizando. Ahora, al tercer día, ¿sí? No hubo respuesta, entonces escalé la dosis, ¿sí? Le pasé a 1 miligramo cada 4 horas en vez de cada 6. No tuvo respuesta, tenía una creatinina de 3,1, y aunque yo lo debería seguir esto 14 días, la verdad es que uno ya huele que si el cuarto o quinto día el paciente no solo no responde, sino que empeoró, no tiene sentido seguir 15 días más porque ya tiene una falta de respuesta. Por las guías, o sea, lo que dicen los libros es que yo debería seguir 14 días. Ningún hepatólogo va a seguir con esto 15 días porque ya uno se da cuenta que no tuvo respuesta, le subí la dosis, sigue sin respuesta, y no es que no tiene respuesta y se mantiene en valores de 2,7, 2,8, subió a 3,1, ¿sí? Está bordeando la diálisis para este paciente. ¿Es normal la falta de respuesta? 40% de pacientes no tienen respuesta a terli más albúmina. O sea, el mejor tratamiento que tenemos es la terli más albúmina, ¿sí? Casi la mitad no responden al mejor tratamiento que tenemos. O sea, el mejor tratamiento es bastante choto, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como yo decía antes, la aparición de síndrome hepatorrenal puede precipitar una necrosis tubular aguda. O sea, el daño funcional puede terminar en necrosis, en daño intersticial, en daño tubular, ¿sí? En daño parenquimatoso, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque el síndrome hepatorrenal tiene una vasoconstricción muy importante, lo cual hace que si el paciente no logró vencer estos mecanismos de vasoconstricción, no le llega flujo sanguíneo, no le llega oxígeno al riñón y empieza a haber necrosis de las células renales. Lo ideal sería poder hacer una biopsia a estos pacientes, una biopsia renal, pero la verdad que la aplicabilidad es difícil. Imagínense, tengo un paciente que tiene mal la coagulación porque es cirrótico, tiene 10 litros de ascitis, el riñón se mueve mucho, ¿sí? O sea, cuando yo lo quiero biopsiar, si está metido en un medio líquido, se mueve para todos lados y va a sangrar. Entonces, muchas veces estos pacientes que tienen falta de respuesta terminan siendo candidatos a trasplante de hígado y de riñón, ¿sí? La verdad que si yo pudiera contar con una biopsia en estos pacientes, yo vería cuánto de este parénquima renal es rescatable y cuánto de este parénquima renal ya no es rescatable, ¿sí? Conclusiones y mensajes finales, y ahora habilitamos las preguntas. El desarrollo de ascitis es un punto clave en la evolución de los pacientes con cirrosis. Yo tengo un paciente con cirrosis, empieza con ascitis, entiendo que tiene la cirrosis hace muchos años y que ya empezó una curva descendente en cuanto a su sobrevida. Va a vivir menos que un paciente que no tiene ascitis. La PBE se tiene que sospechar y tratar precozmente y en forma enérgica. Vean todo lo que le pasó a este paciente en función de que tuvo una PBE. Muchas veces la PBE se diagnostica, o se sospecha, mejor dicho, por un empeoramiento de la función basal, ¿sí? Ahí donde dice que se diagnostica, tendría que decir se sospecha. Y se diagnostica con más de 250 polimorfos nucleares. Los criterios para definir falla renal son los que más cambiaron en los últimos años y son los criterios de AKI, ¿sí? Y me permiten diagnosticar más pacientes que los criterios clásicos. La creatinina basal del paciente y la progresión de la disfunción renal es lo que más tengo que mirar. ¿Cuánto tenía de creatinina hace 2, 3 días? ¿O cuánto tenía creatinina hace 3 meses si no cuento con una creatinina reciente? Y cuánto empeora
en 2-3 días. Recuerden que el paciente no tiene masa funcionante hepática, que en general tiene poco músculo, entonces la creatinina es un mal indicador de disfunción renal. Por eso tengo que usar valores más chiquitos de creatinina para entender esto, ¿sí? Hasta acá la clase. No sé si tienen preguntas, qué es lo que quieren saber, o si entendieron todo. Hola, decime. Claro, si el paciente tiene insuficiencia renal, la insuficiencia renal te está indicando que los diuréticos no le están sirviendo. El paciente está, si el paciente está con ascitis, yo le doy diuréticos, pueden pasar dos cosas. O que el diurético le haya, entre comillas, servido mucho, y haya orinado un montón y se quedó sin ascitis, entonces lo que está orinando es parte de su bulimia, ¿sí? de su bulimia efectiva, entonces eso me está causando la falla renal. O el diurético es directamente nefrotóxico. Entonces, si tengo un paciente que tiene ascitis y falla renal, le saco el diurético para ver si mejora. Le saco el diurético y lo expando con albúmina. ¿Por qué no le pongo solución fisiológica? Porque es agua con sal. Le voy a aumentar la ascitis. La albúmina, como es una proteína, se queda más tiempo dentro de la sangre y a su vez tiene poder oncótico, chupa agua y hace que entre más agua a el sistema vascular, entonces eso llega al riñón y se expande el riñón. Entonces mejora la disfunción renal. No sé si respondí tu pregunta. De nada. A mí me había quedado una pregunta, pero creo que Sí. nada, con esto que le dijiste a Guada por ahí responde. ¿Por qué en un paciente con síndrome hepatorenal le das, además de la, ¿cómo se llama? Terlipresina, Terli. albúmina, para compensar por este efecto Porque oncótico? yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero, por un lado, generar vasoconstricción del lecho esplácnico para contrarrestar el mecanismo que arrancó todo, ¿sí? Y a su vez lo expando, ¿sí? Para que mejore el flujo sanguíneo renal y evitar que esa vasoconstricción que tuvo hasta que yo me ayudé que tenía un síndrome hepatorenal le trone el riñón, ¿sí? Claro. No es un mecanismo, no es un término muy médico, trone el riñón, ¿sí? Pero se entiende. La albúmina la hago por dos cosas, porque es un expansor plasmático muy potente y aparte la albúmina tiene una propiedad no oncótica que colabora con la respuesta inmunológica. Entonces, mejora la opsonización, mejora la respuesta del sistema inmune, te ayuda a combatir la infección. Entonces, el tratamiento, de hecho, si vos lo tratás solo con terlipresina, el paciente se muere más que si vos le das terlipresina más albúmina. En algunos lugares no hay terlipresina, entonces lo que tenés que dar es otros vasoconstrictores espláncnicos, por ejemplo, octiotril, que es un análogo sintético de la somatostatina, que es muchísimo más barato. ¿Sí? Y Perfecto. también es mejor. También le puedes dar noradrenalina, ¿sí? Como vasoconstrictor, que es muchísimo más barato. O sea, yo justo ayer fui a ver, tenía que ir a ver un paciente el viernes, que no fui por mi fiaca, pero lo fui a ver ayer, que me dio más fiaca todavía, pero bueno, no me quedaba otra. Y era un paciente que está internado, la verdad, que en una clínica donde no disponían ni de terlipresina ni de albúmina. Y era un paciente que tenía un síndrome hepatorenal. El paciente estaba en terapia intensiva, y lo que le dije al terapista es que le subiera la dosis de noradrenalina. No porque el paciente la necesite porque esté chocado, que era lo que yo le trataba de explicar al terapeuta, le decía, no necesita la nora, pero está chocado. Yo no la necesita por el shock, pero vos al darle noradrenalina, le vas a generar vasoconstricción periférica y esplácnica, y todo eso va a mejorar el flujo sanguíneo renal. Es la opción, digamos, low cost de tratamiento, ¿sí? Y es muy buena, ¿sí? Lo que pasa es que la noradrenalina la necesitas pasar en infusión continua. La terlipresina o el octiotride, yo le doy una dosis ahora y otra dosis en 8 horas, o en 6 horas, o en 4 horas. La nora tiene que tener un goteo continuo porque tiene una vida media muy cortita. Yo suspendo la noradrenalina ahora, en 10 minutos ya no tiene más efecto. En cambio, la terli o el octiotride tiene un efecto de 4, 6, 8 horas. Pero el tratamiento del hepatorenal es terapia dual, ¿sí? Terli más albúmina. Buenísimo, gracias. Bien. Una pregunta. A lo último, en las conclusiones dijiste que la, que la creatinina no sirve mucho para evaluar si hay daño renal o no, ¿puede ser?
Claro, es un mal indicador, es el que tenemos, pero es un mal indicador, ¿sí? Que sea lo que usamos no quiere decir que sea bueno, es lo que tenemos más a mano. ¿Por qué no es un buen indicador? Porque es un indicador tardío, ¿sí? Como yo te explicaba antes, la creatinina se fabrica, es una proteína, se fabrica fundamentalmente en el metabolismo hepático y también se saca del músculo. El paciente con cirrosis no le anda bien el hígado, o sea, la síntesis está disminuida de proteínas, y empieza a utilizar las proteínas musculares. Entonces va consumiendo el músculo. De hecho, hay un problema en los pacientes cirróticos que se llama sarcopenia, que no sé si algunos lo escucharon mencionar, que lo tienen también los pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, que es la disminución del músculo estriado esquelético, ¿sí? El paciente cirrótico es un paciente que parece una araña, ¿sí? Tiene los brazos y las piernas flaquitas, ¿sí? Y es panzoncito porque tiene mucho líquido y no tiene masa muscular, brazos flaquitos, piernas flaquitas y panzón, ¿sí? Por disminución de las proteínas y aumento de ascitis. Entonces, la creatinina cuando sube en estos pacientes, si logró subir la creatinina, quiere decir que ya viene empeorando el riñón hace un montonazo de tiempo. Lo ideal sería poder contar con otros marcadores, otros biomarcadores que me indiquen disfunción renal en forma más precoz que lo que lo hace la creatinina. Existir, existen, ¿sí? Se usan la cistatina, el Enegal, pero todos estos son detalles que para ustedes hoy es mucho, ¿sí? Si ustedes estuvieron teniendo esta clase y son residentes de clínico de gastro, sí les estoy entrando en detalles de eso, pero para ustedes necesitan saber, sepan que es un marcador tardío, que es lo único que tenemos en la práctica diaria, porque usar los otros biomarcadores que yo les mencionaba no se dosan en todos lados, son carísimos, la creatinina es muy, muy barata, pero lo que sí tengo que saber es como siempre, es el mejor método que tengo, no quiere decir que sea bueno, tengo que conocer las limitaciones del método. Entonces, si yo utilizo como marcador, digo, tiene disfunción renal cuando tiene 1,5 de creatinina, me voy a perder un montón de pacientes que tienen falla renal, porque no todos van a llegar a 1,5. Cuando llegan a 1,5, sus posibilidades de sobrevida están muy disminuidos. Si yo los pesquiso esos pacientes cuando subieron 0,3 miligramos en 48 horas, o sea, hoy tenían 0,2 de creatinina, que es normal, pasado mañana tienen 0,8, que sigue siendo normal, ¿sí? Porque hasta 1 es normal la creatinina. Pero en un paciente cirrótico no es normal subir más de 0,3 en 48 horas. Entonces, si yo utilizo ese criterio, estoy mejorando el poder diagnóstico de la creatinina. O sea, es un mal indicador, entonces tenemos que acomodarlo a la realidad del paciente con cirrosis. ¿Se entendió o te logré confundir? Sí, mejor. ¿Estamos? Hay que ver bien lo de las clasificaciones, eso lo tengo que ver. Sí, la clasificación, eso no lo van a encontrar en los libros de texto común, es creado, que lo googlean, ¿sí? Es AKI 1, 2, 3, el 1 es el de la definición, el 2 es que tiene entre 2 a 3, el 3 es más de 3 o más de 4 o necesidad de diálisis. Igual nadie te va a preguntar en el examen qué valor de creatinina define el AKI tipo 3. ¿Sí? La pregunta no va a ir a eso, Ok. pero la pregunta te va a decir es, ¿qué haces con un paciente que tiene ascitis, que tiene 1,3 de creatinina y ayer tenía 0,6 y que tiene una PBE? Le suspende los diuréticos. ¿Sí? Lo que queremos evaluar es eso, ¿sí? No el detalle. Claro, el tratamiento, qué hacer con... Sí, tal cual, digamos, si yo le pregunto ahora a uno de los residentes de gastro el AKI tipo 3, también te teclean un poquito a ver qué quiere decir, así que no voy a pretender que ustedes lo sepan, pero sí voy a pretender que ustedes sepan que la creatinina es un mal indicador, que lo acomodo a los criterios de AKI, que subir más de 0,3 o más del 50% en 48 horas es malo, ¿sí? Y que si alguien tiene cualquier descompensación clínica teniendo cirrosis, le tengo que sacar los diuréticos y todos los nefrotóxicos. ¿Sí? Voy a pretender que sepan que más de 250 glóbulos, 250 polimorfonucleares en ascitis es diagnóstico de PBE, que a las 48 horas lo pulso, que tiene que haber bajado un 25%, que si no bajó un 25% me tengo que plantear otras causas. Las causas más comunes son resistencia a los antibióticos o peritonitis secundaria, ¿sí?
por ejemplo, un paciente entra hoy complicado a la guardia con dolor abdominal, le hacen una placa de tórax, se ve que tiene neumoperitoneo, está perforado, lo opera el cirujano, le cose el intestino y le hago un recuento de polímeros nucleares, va a tener más de 250, pero es una peritonitis secundaria. ¿Secundaria qué? Aquel tipo estaba perforado. Y ahí voy a tener gérmenes polimicrobianos, más de 250 polimorfos, pero a veces no me entero de esa manera, a veces me entero de otra forma, ¿sí? Entonces, a las 48 horas no mejoró, me planteo otras posibilidades, ¿sí? Y le hago a las 48 horas la repunción justamente para adelantarme y no llegar tarde al diagnóstico de esperar 7 días o 10 días. Si yo al paciente lo dejo 10 días sin enterarme si está mejorando o no, probablemente en el día 10 esté muerto. Entonces, le hago el recuento a las 48 horas para ver si va bien o si va mal. Si va mal, tengo que replantearme todo. Le hago una tomografía, le vuelvo a hacer una punción nueva de líquido acítico, le pido otros parámetros, etc. Eso sí voy a pretender que ustedes lo sepan en el examen. Florencia está muerta de sueño. Yo también. ¿Otras preguntas? Ascitis, ¿se entendió? Acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, no es sinónimo de cirrosis. Un GASA mayor a 1,1 es sinónimo de que la ascitis se generó por hipertensión portal. Hipertensión portal no es lo mismo que cirrosis tampoco. Así que si en el examen hay un choice y dice GASA mayor 1,1, ¿es cirrosis? No, es hipertensión portal. Los cirróticos tienen hipertensión portal, pero no todo el que tiene hipertensión portal es cirrótico. Hay mecanismos de hipertensión portal sin cirrosis. ¿Sí? Hipertensión portal es presión alta en la vena porta. La principal causa es la cirrosis. Hay otras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trato la ascitis? Con diuréticos en general y con dieta hiposódica. Grado 1, grado 2, grado 3. Si no responde, puede ser refractaria, ¿sí? Y teníamos las dos clasificaciones, resistente e intratable, ¿sí? Si no sirven los diuréticos, puedo hacer las paracentesias. Si el paciente viene cada 7, cada 10 días, lo punzo, le saco líquido. Cuando le saco mucha cantidad de líquido, le tengo que reponer con albúmina para que tenga un buen volumen efectivo vascular. Y algunos pacientes son candidatos a TIPS, ¿sí? Que era esto de ponerla por vía yugular, esta prótesis tipo stent, ¿sí? Si la ascitis se infecta, es una PB, es la principal infección en los pacientes con cirrosis y puede desencadenar en falla renal. La falla renal, ¿cómo se define? Con los criterios de AKI. Un tipo de falla renal es el síndrome hepatorrenal. Y es decir, el síndrome hepatorrenal es el tipo de falla renal que más mortalidad tiene. ¿Sí? Acuérdense del el grafiquito que estaba abajo en el cuadradito rojo. Y cómo se trata el hepatorrenal, sacando todo lo nefrotóxico. ¿Cómo se trata la insuficiencia renal? Sacando todo lo nefrotóxico, expandiendo 48 horas con albúmina. Si a las 48 horas no mejoró, digo que es un hepatorrenal. Entonces, ¿qué hago? A lo que venía haciendo, le sumo terlipresina. Ahí, O sea, profe, yo tengo una duda. Sí. Porque yo asocié lo de la falla renal también a que el paciente era diabético tipo 2 y que no estaba Bien. siendo tratado. Entonces, por ahí eso Bien. tenía que ver. A ver, eso es parte de lo que se está viendo. Vos tenés un paciente con cirrosis, pero que tiene otras enfermedades. Entonces, quizás el paciente tenía algún grado ya de disfunción renal, pero ningún diabético tipo 2 te clava una creatinina que pasa de normal a 3,1 en 2 semanas. Algo en el medio le pasó. Probablemente este riñón termina en esta situación porque ya era un riñón que no estaba del todo bien previamente. Está muy bien tu consideración, ¿sí? Tenemos que ver la falla renal en el contexto de qué paciente se está desarrollando. Si es un paciente diabético, voy a tener el síndrome hepatorrenal sobre un riñón que ya no era sano. Bien, Está bien. Está bien lo que marcaste. Y en ese caso, por ejemplo, este paciente no estaba siendo tratado con la diabetes, porque según los fármacos que tomaba, no tomaba ningún hipoglucemiante. O sea, una metformina, por ejemplo.
Sí. Y nosotros no lo tratamos. A ver, sí, lo podés tratar, no va a cambiar gran cosa, o sea, no lo vas a empezar a tratar en el medio del síndrome hepatorrenal. La metformina está contraindicada en la cirrosis, ¿sí? Así que a estos pacientes lo tratarías o con los GLP-1 o los podrías tratar directamente con insulina, ¿sí? En las internaciones en general uno le da insulina porque es más cómodo. Pero este paciente sí se tiene que ir con tratamiento para su diabetes, pero yo me excede como hepatólogo, por eso no lo puse en la clase, pero sí, quizás el paciente necesite ser reevaluado desde la parte de su diabetes, quizás tiene una nefropatía diabética y además cirrosis y además un hepatorrenal, con lo cual seguramente este paciente va a terminar en un trasplante de hígado y de riñón, porque el riñón ya quizás no estaba bien desde el principio. Está bien. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Ya saben todo? Perdón, Bueno. sí, ¿Sí? Dale. me perdí a lo último, diuréticos con albúmina era, pero no me acuerdo No, para al qué. contrario. Si estás dando albúmina es porque algo pasó. Y si algo pasó, no estás dando diuréticos. Sí, no, nada que ver las dos juntas. Sí. No, eso es muy manejo de guardia, darle el albuminazo y una furoendovenosa, pero no es lo que estamos buscando. Si vos si vos al paciente le estás dando albúmina es porque tuvo alguna intercurrencia, porque tiene falla renal, porque sospechás un hepatorrenal, porque tiene una PDE. Entonces, en todas esas circunstancias es como que es otro paciente. En el medio de una infección le vas a sacar los diuréticos porque le puede condicionar falla renal o puede empeorar su falla renal. Entonces, en el medio de la infección le sacas los diuréticos. Y fíjense que este paciente yo lo mandé sin diuréticos de alta y lo vi a los 15 días a ver si a los 15 días recién le podía poner los diuréticos. ¿Sí? Y no solo no los pude poner, sino que le tuve que internar y tenía un infarto renal. ¿Sí? Es lo habitual que suele pasar con estos pacientes. La infección es un gatillo para que pasen un montón de estas cosas de los DAMPs, PAMPs y toda esta cosa de citoquinas extrañas. Se desencadenan con la infección y en algún momento, ¿sí? Y en un momento alejado puede ser, generan su consecuencia. Es muy habitual que un paciente que tuvo una PBE al tiempo empiece con deterioro de la función renal, que puede ser hepatorrenal o no. Quizás lo expando con albúmina y a las 48 horas mejora, no fue un hepatorrenal, pero es un paciente que no puede volver a usar diuréticos. Quedó en un estatus peor del que tenía antes. Bien. ¿Sacaron fotos a las diapos que les dije que sacaran? ¿Y a todas? Sí. ¿A todas no? Bueno, Sí, lentos. sí. Vamos, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Ah? Bueno, mañana 8:30 nos conectamos para la próxima clase, que es hepatitis virales, ¿sí? Perfecto. Y si mañana quedó alguna duda de la clase de hoy, la vemos, ¿sí? Buenísimo.